Bueno, ahora sí estamos empezando a grabar. Volvemos, rebobinamos. Decíamos, vamos a volver al programa y hacer mención a los distintos textos que están de manera optativa, pero que amplían el argumento que planteábamos. Bueno, señalamos muy brevemente que en la primera clase los cuatro textos que teníamos para ver más bien construyen el relato estructurante de este momento de creación, expansión y crisis del sistema educativo en la Argentina. Entonces, para decir dos o tres palabras de los textos ampliatorios que profundizan aspectos puntuales, habida cuenta que de los cuatro textos que teníamos, los dos de Tedesco construyen, digamos, el macro relato del proceso de creación y expansión. De hecho, aborda digamos, el primer texto de Telesco de 1880 a 1845, prácticamente el momento de origen y desarrollo y masificación del sistema, mientras que el segundo texto de Tedesco aborda en particular el periodo del peronismo. El de Bertoni, como vimos, abarca el tema de la inmigración y cómo los inmigrantes eh, marcaron ciertamente el desafío a las clases dominantes, esto que señalábamos también en el teórico de que conocían este dispositivo moderno que es la escuela, y el texto de Plotkin que profundiza en las características de las políticas educativas durante el peronismo. ¿Qué podemos encontrar en la bibliografía optativa para profundizar? Ustedes tienen el texto de Renata Giovine, un texto muy interesante, en primer lugar porque profundiza en un aspecto que lo señalamos muy a la pasada, que es el hecho de que los debates previos al momento de conformación del sistema educativo. De hecho, ella analiza los debates en la provincia de Buenos Aires entre 1850 y 1880 alrededor de dos cuestiones. Una es la relación de cómo se va definiendo la idea de ciudadano y de ciudadanía, muy ligada a las posiciones de Alberdi y de Sarmiento. Algo señalamos en el video, pero básicamente lo que trae Renata Giovine en este sentido es cómo la educación fue una variable central en la definición de este ciudadano. Y digamos, esto está asociado en el caso de Sarmiento, a su idea de quién eran los sujetos civilizados o civilizables, en el cual, bueno, excluía de estas condiciones a la población autóctona y a la población africana. El otro debate que van a encontrar en ese texto es el texto es el debate, perdón, respecto de la identidad nacional. Lo que trae a cuento el texto de Renata es que en los orígenes del sistema educativo tampoco estaba claro cuál era esa identidad nacional, lo que posteriormente va a ser esta idea de la nación argentina. Lo que ella muestra que en estos años previos la discusión iba en la tensión entre la identidad bonaerense o rioplatense versus esta idea, comillas, nacional, que va a ser la que va a terminar primando. En el texto que ustedes tienen de Graciela Morgade, es un texto que lo fuimos incorporando parte del ayornamiento de esta cátedra, hay que decirlo, que es tratar en lo posible de incorporar, si no la perspectiva de género, al menos incorporar en las discusiones del programa las cuestiones de género. Y ese es un texto muy interesante de Graciela Morgade, porque en buena medida muestra
cómo la docencia o el magisterio fue una de las vías por el cual el proceso de acceso al trabajo de la mujer se incorporó por el lado de la docencia, con ciertas condiciones, ¿no? Con ciertas condiciones que tienen que ver como cuál era el rol de estas primeras maestras, estas primeros docentes mujeres en la Argentina. Van a ver que de cierta manera va a estar muy condicionado también sobre las visiones sobre el lugar de la mujer en la educación. Sobre todo esta idea en la primera infancia, etcétera, etcétera. Dos palabras respecto del resto de los textos. El texto de Lila Caimari y el texto de Inés Dussel y Pablo Pinó son dos textos que profundizan en dos aspectos que también lo dijimos muy a la pasada en el teórico y creo que en la clase pasada también, en el encuentro sincrónico, que es la tensión entre Perón y la Iglesia y cómo esa tensión va a marcar al principio ese acercamiento con el peronismo y cómo fue la inclusión de la educación religiosa en las escuelas primarias, como también mostrar el distanciamiento posterior de la Iglesia con el peronismo a partir de los libros de texto que en la última etapa, digamos, en el momento de mayor conflicto posterior a la muerte de Eva Perón, digamos, la Iglesia va a tomar distancia, sobre todo en esta preocupación de que el peronismo, digamos, tiene la tentación de generar una suerte de cristianismo popular, de robarle en cierta manera la centralidad a la Iglesia como guía espiritual de la nación. El texto de Dussel y Pinot profundiza en un aspecto que también lo señalamos un poco más desde los datos cuantitativos en la clase, que es respecto a las características que asumió la educación técnica durante el peronismo y sobre todo cómo pensaba el peronismo esta relación entre educación y trabajo. En ese sentido, un texto bien interesante plantea algunas hipótesis de bueno, ¿en qué medida, digamos, por qué razones, de cierta manera, el peronismo privilegió estas opciones y qué consecuencias tuvo en la propia periodo de expansión del sistema educativo en los años 40 y 50? En el texto de Silvina Birz, que es la politización de los contenidos escolares y la respuesta de los docentes, también es un texto interesante que se puede leer en línea con el texto de Mariano Plotkin. Básicamente, además de plantear este tema de la politización de la educación, es un texto que tiene otro elemento interesante que es ver qué hacen los docentes, o qué hacían los docentes con esos libros de texto. Es muy interesante porque lo que plantea Birz es que los maestros hicieron distintas apropiaciones de ese catecismo que bajaba. Hubieron aquellos que los guardaban en un cajón y siguieron dando clase, pero también había otros en el cual en cierta manera anulaban o disminuían el contenido ideológico a través de pedagogizarlo. ¿Qué quiere decir pedagogizarlo? Devolver una suerte de recurso didáctico y, digamos, en cierta manera, anulando el, el peso, digamos, del culto a la personalidad que tenían los textos. Y eso lo analiza a partir de los cuadernos de clase que analiza Silvina Birz a lo largo de los años 40 y 50. Y por último, tienen dos textos, el de Laura Goldberg, el Welfare State a la Argentina,
Es un artículo muy corto, pero muy interesante. No habla de educación, pero sí sirve para entender las características del Estado en la Argentina. Se llama el welfare state, el estado de bienestar a la Argentina o a la criolla, en el sentido de ver cómo durante los años del peronismo el Estado cumplió un rol, vamos a decir, parecido al rol del Estado que se estaba conformando en Europa como estado de bienestar, aunque con ciertas características propias, ¿no? Que tienen que ver con los rasgos que asume el peronismo en esta idea un poco eh, los componentes, vamos a llamarlo, menos democrático del peronismo. Entonces, lo que va a marcar Golper es que, a diferencia de Europa, el estado de bienestar se construyó alternativamente entre gobiernos laboristas y gobiernos conservadores en Gran Bretaña, entre socialistas y republicanos en Francia, entre socialdemocracia y socialcristianismo en la Alemania. Dicho de manera sencilla, la competencia entre los partidos no modificó los consensos respecto del Estado y su función social, y en el caso de la Argentina, bueno, esto generó mucha más polarización. Último trabajo a comentar, que es el de Somoza Rodríguez, recupera un poco los distintos debates del peronismo y hace más bien como una suerte de balance historiográfico de las distintas posiciones. De alguna manera, los textos que están que complementan esta unidad les dan un poco más de encarnadura a los cuatro textos que fuimos viendo en el práctico, ¿no? Ahora bien, como la primera clase supuso este compacto de casi 70 años de historia del sistema educativo, esta clase está más focalizada en los años 70, en los años 60 y 70, acá también tenemos una suerte de problema que tiene que ver con que hemos elegido eh, tres textos que en cierta manera cortan o toman algún aspecto de esta clase que también condensa alrededor de los años 60 y 70 y 80, habida cuenta que incluye también los años de la dictadura militar. Si a ustedes les parece, si a ustedes les parece, yo armo un argumento como para dar pie a poder discutir con ustedes estos tres textos. ¿Mm? Y si les parece, después que hacemos esta discusión, yo hago algún señalamiento también de los otros textos para que puedan ampliar y profundizar esta unidad. ¿Les parece? Sí, sí. O ya se Ok, durmieron. Los vuelvo acá si los veo fijamente. una pregunta igual, profe. Los textos optativos, digamos, no están en el campus. ¿Los encontramos en la fotocopiadora o no? Va, creo que no están en el campus. Capaz, me faltó revisar. No, están en el campus, pero los vamos a activar para... Vieron que tiene unos filtros que algunas cosas aparecen, los ven los profesores, otras no. En realidad subimos Claro, todo al campus. Termina la clase y les escribo a los chicos para que, digamos, pongan disponible. En realidad están todos digitalizados, están todos en el campus. ¿Mm? Pero creo que también se pueden conseguir en la fotocopiadora. ¿Mm? Eh, ok. el periodo que tenemos es un periodo bastante complicado
porque son los años que median entre la caída del peronismo y el retorno a la democracia, y la caída de la dictadura militar del 76, y el retorno a la democracia. Esos 30 años están marcados por dos grandes debates. Este sería más bien el relato de contexto, ¿no? Esos debates en el orden que atraviesan esos 30 años es, por un lado, el debate político, que vamos a resumirlo con la pregunta, ¿qué hacer con el peronismo? Esta va a ser la pregunta de las clases dominantes y distintos sectores que están en el origen de la caída del peronismo. Para que no quede así muy dicho de manera general, podemos decir que la caída del peronismo expresa, en cierta manera, las contradicciones que estaban al interior del peronismo y las contradicciones que había en la propia sociedad argentina, que se va a manifestar esas contradicciones en, por un lado, a la oposición que va a tener el peronismo de digamos, las clases dominantes, los sectores de la llamada oligarquía terrateniente, de los sectores ligados a la iglesia, por ejemplo, va a reagrupar ese bloque heterogéneo que estuvo en el origen del peronismo, ¿no? Sectores del movimiento obrero, sectores de la iglesia, sectores de los militares. Ese bloque, perdón, y fundamentalmente el componente obrero de la CGT, ese bloque va a quedar reducido hacia los años, hacia el 55, a partir de la progresiva acentuación del problema de la crisis económica que va a tener el país, sobre todo en el segundo gobierno de Perón, producto de que, digamos, la Segunda Guerra había concluido, los países centrales comenzaban el proceso de reconstrucción y, en cierta manera, la ambigüedad del peronismo respecto de alinearse con los aliados, bueno, digamos, también dicho de manera sencilla, la salida de la guerra, para darse una idea, Brasil mandó tropas, poquitas, pero mandó tropas en la Segunda Guerra Mundial, y Argentina, 10 días antes de que terminara la Segunda Guerra, le declaró la guerra a Alemania. Digamos que el neutralismo de Argentina pagó caro en la posguerra, sobre todo de quedar medio desacoplada de la potencia emergente en ese momento, que va a ser Estados Unidos. Bien, digo esto porque el acuerdo de esos distintos sectores heterogéneos en derrocar al peronismo planteaba la idea de cómo continúa la historia, derrocado Perón. Esa pregunta va a ser la que va a atravesar desde el 55 hasta el año 83. Los distintos gobiernos militares y civiles van a dar una respuesta diferente. En el 55, básicamente, la idea era de que, sacado Perón de la cancha, esas masas
encontrarían un nuevo cauce. La típica frase, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, rápidamente eso se reveló de que esas masas se resistían a dejar de ser peronistas, porque estaban en los sindicatos, porque en cierta manera las estrategias, digamos, o mejor dicho, los gobiernos que se sucedieron, partían de la idea de que esos sectores adhirieron al peronismo, vamos a decirlo, como engañados. Una suerte de teoría de que estuvieron una mentira, ahora que se sabe la verdad, dejarán de identificarse con el peronismo. Bueno, ya sabemos que eso no ocurrió. Digamos que los gobiernos que se van a dar hasta el 83 van a darle distintas respuestas. En el 55 va a haber un periodo, digamos, que se van a suceder diferentes gobiernos civiles débiles. Débiles porque van a llegar al gobierno con la proscripción del peronismo. Entonces hay un déficit de legitimidad. Alguna parte de la población votaba en blanco o no votaba. Y estoy achicando la historia, digamos, hasta en el 66, esas tensiones entre gobiernos débiles y que parte de la clase política entiende de que, bueno, hay que pensar otra alternativa que incluya el peronismo, los militares van a irrumpir nuevamente en el 66 con la idea de que, bueno, hay que, digamos, debe haber un proceso de modernización primero, autoritaria, que cancele este proceso de apertura política y que dé lugar a a nuevos partidos, a nuevas identidades, etc. Este es el sueño de los militares del 66. Claro, a fin de los 60 ocurre un hecho que va a cambiar todo el esquema. Estamos bien en la posguerra y en la Guerra Fría, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a tener un efecto terrible en América Latina porque vuelve a poner en el centro de la agenda la posibilidad de un cambio por vías revolucionarias. La revolución va a ser una cosa media exótica de Oriente, de Rusia, de China, a ser, bueno, parte del folclore latinoamericano y alimentó procesos de radicalización política en toda la región y por supuesto en Argentina también. Digamos que la dictadura del 66 hasta el año 69, hasta el Cordobazo, va a hacer este intento pequeño porque hace pocos años, digamos, reestructurar la economía y anular a los partidos políticos, porque después del Cordobazo, en realidad hay una aceleración en los hechos políticos que va a culminar en las elecciones del 73, en el retorno del peronismo, primero de la mano de Cámpora y después de la mano de Perón. Perón, que ya era un hombre, tenía como 77 años cuando fue por tercera vez presidente. ¿Por qué le señalo esto? Porque en esos años lo que vamos a ver a nivel educativo, una serie de transformaciones que ahora lo vamos a señalar. Pero denme 2 minutitos más para cerrar el argumento. Los militares del 76 también le dieron una respuesta a qué hacer con el peronismo. Bueno,
los militares del 76 claramente, digamos, tuvieron el consenso respecto de la represión a las organizaciones político-militares. Pero el otro consenso es el consenso alrededor de las políticas económicas. Por primera vez las Fuerzas Armadas, que habían tenido una posición más bien desarrollista, nacionalista, adoptan el credo neoliberal con la idea de que hay que modificar el entorno, las condiciones que generan el estatismo, el populismo, el peronismo. Básicamente la idea que si se desmonta la industria, se desmonta, se pone a competir con el capital extranjero, la base social del peronismo que está ahí va a ir mutando. Y algo de razón tenían en el sentido de que esas políticas van a seguir reestructurando eh, ese estado de compromiso, esas instituciones que había dejado el primer peronismo. Les cuento eso porque, como vamos a llegar en el relato educativo hasta los años de transición, hasta los 80, en el 83 pasa algo que estaba, en cierta manera, que era la punta de un iceberg de transformaciones, que es que por primera vez en la historia el peronismo pierde elecciones en elecciones libres sin proscripción. Hasta el año 83 el peronismo era como Boca, era la mitad más uno, que en elecciones libres se descontaba que ganaba el peronismo. En el 83 acontece este hecho que marca la punta de una transformación más estructural de la sociedad, que tiene que ver con entre otras muchas cosas, con la pérdida del peso del componente industrial en la clase obrera. Desde los años 70 hasta acá, cada vez hay menos obreros industriales. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque la evolución educativa que se va a dar desde la caída del peronismo hasta los años de la transición van a estar muy, muy marcados por toda estas derivas en lo político. En primer lugar, porque en el ámbito educativo, la caída del peronismo supuso lo que algunos van a llamar un proceso de desperonización del sistema educativo. La idea de desperonización va a ser la idea de retornar, de sacar los elementos, digamos así, simbólicos del peronismo, desde ya los libros de textos, pero sobre todo, la idea, digamos, de volver a esa tradición laica y liberal anterior al peronismo. Donde más claramente revela esta idea de retorno como a las fuentes va a ser en la universidad. Los años del peronismo habían marcado la suspensión de las ideas de la reforma universitaria. El peronismo va a modificar con 2 leyes las universidades y que en el año 55, 57, 58, las universidades vuelven actualizando sus estatutos al modelo de cogobierno y autonomía. Digamos, entre el 58 y el año 66, las universidades van a vivir un periodo de modernización, de expansión, de modernización y, digamos, de auge de este modelo de
de cogobierno y autonomía. Pero también, bueno, después vamos a ver algunas cuestiones de la universidad, pero mm, para señalar un par de aspectos nomás, son los años en el cual las carreras, digamos, se van a crear una serie de nuevas carreras, como economía, como sociología, como psicología, las llamadas nuevas en ese momento, ahora ya no son nuevas, son viejas, ciencias sociales, las llamadas ciencias sociales que van a marcar una modificación también del campo cultural en la Argentina, porque van a ser ciencias que van a combinar la utilización de métodos cuantitativos y estadísticos aplicados al análisis social. Y por otro lado, van a incorporar estas tecnologías, vamos a llamarlas así, de la planificación educativa, de la planificación social y en particular en el ámbito educativo, la planificación educativa. Y en el plano del sistema educativo, durante estos años se van a dar unos intentos de reforma que van a empezar paradojalmente durante el gobierno de Onganía. Ahí va a haber un intento de reforma. De esa reforma, que va a ser crear una escuela intermedia en el secundario, esa reforma se va a desactivar, pero otra de las medidas que va a continuar va a ser el paso de la formación docente al nivel superior. Se cierran las escuelas normales, aquellas escuelas que formaban maestros o maestras como una modalidad de secundario, y se pasa al actual, hasta el día de hoy, que son los institutos. Profe, hago Sí, una consulta. sí. ¿De quién era el gobierno que mencionó recién? Esa reforma se va a dar durante la dictadura de Onganía en el año 66. Ah, ok, La gracias. paradoja es que esa reforma va a estar elaborada previamente, no es una reforma que solamente lo traen los militares. Esto que les estoy comentando, vamos a ir ahora sí a comentar algo de la bibliografía. Después señalo algo respecto de la bibliografía obligatoria, pero empecemos por digamos, toda esta discusión de la desperonización y la universidad lo van a encontrar en el texto de Federico Niebuhr. Toda la discusión de la modernización en la universidad lo van a encontrar en el texto de Silvia Sigal y en el texto mío de Universidad de Intelectuales. Todos esos textos ayudan a ampliar esta caracterización de los años 60, 50 y 60. Y ahora sí vamos a meternos en los textos obligatorios. Ustedes tienen el texto de los ciclos de reforma, que ahí interesa mirar más detenidamente la reforma del ciclo de los años 60. Ese texto está pensado para América Latina
Y algunas cuestiones dentro de esa generalidad le caben también a Argentina. Esas reformas pusieron más en el centro el problema de la expansión del sistema. Por eso es que las podemos caracterizar como reformas que planteaban más educación es igual es más chicos en la escuela. Esto se aplica en parte en Argentina, en el sentido de que ya para los años 60 la educación primaria ya estaba masificada en la Argentina. O sea, comparado con otros países, el problema en Argentina no era la educación primaria, no era el problema del acceso, perdón. Donde sí había un problema de acceso era el nivel secundario. Pero en América Latina, esto fue mucho más fuerte a nivel primario. A nivel primario que, digamos, que se había expandido solamente en las zonas urbanas y poco en las zonas rurales. Había privilegiado digamos, a ciertos sectores y en cierta manera todavía era un acceso inequitativo, sobre todo para las mujeres. Pero digamos que esas reformas pusieron mucho énfasis en cómo expandir el sistema educativo en la mayoría las escuelas de educación básica y en el caso de Argentina el centro estuvo más puesto en la educación media. Por eso es que la reforma que se va a dar en los años 60 va a tener la propuesta de generar una escuela intermedia, o sea, de los 5 años del secundario, separar los dos últimos, dejar un secundario, digamos, de 3 años, un nivel básico, digamos, y esa escuela de 2 años que permita redistribuir la matrícula en distintas orientaciones o modalidades. Ahí se enganchaba con otra preocupación, ahí sí muy de los militares, que tenía relación con el tema de la preocupante masificación de la educación superior y sobre todo universitaria. Entonces, esa reforma va a intentar marcar una suerte de alternativa, de desvío, que se va a juntar también con otra propuesta, que ya va a ser en el año 70-71, ya pasado el Cordobazo y con la creciente preocupación de la radicalización política en las universidades, la propuesta que se va a conocer como el llamado Plan Tacchini, que era básicamente de crear universidades en el interior. La idea era, bueno, necesitamos descongestionar la UBA, la Córdoba, La Plata, que son las universidades que más matrícula tienen y que siempre son un polvorín. Entonces, ¿qué pasa si creamos universidades en el interior para descongestionar? Bueno, lo interesante del Plan Tacchini es que es uno de los periodos, los años 60, que más universidades se van a crear. Y lejos de detener la radicalización estudiantil, digamos que se multiplicaron los focos. En ese Plan Tacchini se crea la Universidad de Luján, la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Salta. Se van a crear distintas universidades en el país en todo ese periodo. ¿Fue antes del Cordobazo? No, desde el 71 en adelante, 70-71.
En realidad la dictadura lo que hace es abandona la reforma educativa y se dedica a crear universidades. El foco, la preocupación pasa más por el tema estudiantil. Ahora, si lo miramos desde otro punto de vista, estas reformas de los 60 también marcaron otro elemento muy de la mano de esta modernización de las ciencias sociales, que es un proceso que vamos a llamar de academización de los saberes pedagógicos, los saberes educativos. Academización en el sentido de que hasta ese momento lo que hoy llamamos las ciencias de la educación estaban más concentrados en los problemas de la enseñanza, la didáctica, la psicología del niño y del adolescente, y en las cuestiones de la filosofía de la educación, el ser de la educación, los valores, etcétera, etcétera. Con la emergencia de sociólogos, economistas y psicólogos, van a generar una serie de nuevas disciplinas como la sociología de la educación, la economía de la educación y en política educativa, si bien ya existía de antes la disciplina, entran a jugar toda esta visión más politológica, menos legal. Hasta los años 60 y 70, hablar de política educativa era hablar de las leyes, de la ley 1420, de esta ley. En general estaba dictada por abogados. Las ciencias sociales modernas cambian esto, sobre todo porque lo que se incorpora es una visión más sociológica, sociopolítica de la educación. Entonces, ese proceso también va de la mano de repensar la formación de los docentes y los saberes a transmitir. Piensen que son los años en que se empieza a recibir la influencia de Piaget, del primer Piaget, digamos, ¿no? De la matemática moderna, la matemática de conjunto. O sea, es un momento en el cual se plantea a la par que crear más escuelas la idea de que es necesario modernizar la educación. Es bien interesante porque el argumento de esa modernización fue la crítica a lo que llamamos la escuela tradicional. Esa escuela que, a la luz de estas visiones, expresaban los límites de esa escuela tradicional que se manifestaba en la dificultad de la escuela para retener a los alumnos y para que avancen en los estudios. Por eso es que el indicador de que algo no funcionaba era la deserción y la repitencia en el nivel primario, y en el nivel secundario era básicamente la cantidad de chicos que se quedaban en el primer año, la cantidad de chicos que no continuaban estudiando y los que se quedaban en primer o segundo año. Era un colador. Perdón, profe, esos dos factores, la deserción y la repitencia, ahora, digamos, pasaron a ser como centrales en la política estudiantil. En los 60 es como si fuera el termómetro de fiebre. O sea, se empezaba a ver que eso no era una cuestión de
una parte minoritaria de los chicos de las familias, que era un problema sistémico. Que el sistema no, digamos, no podía retener, o que si los retenía era a costa de más años de escuela. Y eso genera un montón de problemas. Por una cuestión de que los que repiten empiezan a juntarse con chicos más chicos. O sea, digamos, la sobredad empieza a cambiar, vamos a decir, la idea de infancia que tenía la escuela en los orígenes. Y en el secundario, el tema es que se vuelve mucho más, en la medida que se expande la educación primaria, la brecha que hay con el secundario es mucho más fuerte y por ende los niveles de exclusión, vamos a llamarlo de esa manera, eran muy fuertes. Entonces, frente a ese problema, la respuesta va a ser, bueno, es necesario modernizar los conocimientos pedagógicos y educativos y unas visiones, digamos, más estructurales, si ustedes quieren, de pensar ese problema. Los sociólogos de la educación van a traer el problema de las desigualdades. No es que antes no estaba, pero digamos que los sociólogos le van a incorporar, van a construir de ese fenómeno un problema de investigación. Bueno, ¿cuáles son los factores sociales que inciden en el fracaso escolar? ¿Cuánto influye la familia? ¿Cuánto influye las aptitudes del individuo? ¿Cuánto influye la escuela? ¿Cuánto influye el docente? O sea, y mirar el tema del fracaso escolar a la luz de esta visión más macro y sistémica. ¿Mm? O sea, el problema del fracaso no va a ser visto solamente como un problema didáctico-pedagógico. También tiene una dimensión estructural. Bueno, yo lo estoy esquematizando esto, pero digamos de que va a incorporar una preocupación por cómo son los flujos de los alumnos en el sistema. Para darles un ejemplo, van a ser los años en el cual ustedes seguramente no tuvieron esa experiencia, ¿no? Pero ustedes saben de que en la escuela primaria y secundaria no es lo mismo ir a la mañana que ir a la tarde. En el secundario, en los años 70 y 80, como era, digamos, los colegios nacionales eran por examen de ingreso, los exámenes determinaban el turno, si uno podía elegir el turno. Entonces ya estaba estudiado que los turnos mañana reclutaban a aquellos de mayores puntaje y las letras o números de las divisiones marcaban la jerarquía. El principio era simple, juntar según el nivel educativo. En esta división están los que tienen promedio 10, los que tienen promedio 5. La idea era que si se los toma homogéneamente, en su nivel, es más fácil de compensar, comillas, no se llamaba en ese momento compensar, los aprendizajes. Bueno, el supuesto era de que si segrego, podría atender mejor a cada uno. Fueron los años en los cuales también se fueron generalizando en el campo de la psicología los test. Son los años 60 de los famosos test de inteligencia. Entonces, bueno, aquellos que pensaban esta idea de segregar, los test alimentaban esta idea de que yo puedo predecir el potencial educativo de los estudiantes.
Bueno, hoy a la distancia parece un horror, ¿no? Parece medio de un experimento así de Mengele y el nazismo, pero piensen de que ese conocimiento estaba basado sobre el discurso, vamos a llamar, de la ciencia, que partía del supuesto que yo puedo construir regularidades de los individuos, su comportamiento, en las muestras que hago. Entonces los test, por ejemplo, se validaban nacionalmente, marcando la pauta, etcétera, etcétera. Bueno, digamos de que en ese sentido el campo educativo es un momento en el cual, digamos, a la par que hay esta crítica a esa escuela tradicional, un proceso de modernización de sus saberes y de academización, y que es la que va a marcar, entre otra cuestión, la agenda de política en la Argentina, y podemos decir que son los años en que en América Latina también los saberes educativos se academizan. En aquellos países donde estaban las escuelas normales va a pasar a las universidades, que va a ser el lugar de consagración, digamos, de esos saberes. Digamos que, mirado a la distancia, esas reformas, aún en los países que se llevaron adelante, tuvieron resultados modestos. O sea, vamos a decir, la mitad del vaso lleno es que se pudo seguir ampliando la escolarización, pero no necesariamente mejoraron en términos de estas signos que tenía la cuestión del desgranamiento y la repitencia. En ese sentido, esas reformas aumentó la cantidad de niños escolarizados, pero no modificó esa tendencia, ese flujo, digamos, de alumnos que desertan. Digamos que hacia los años 70, que es el periodo que tenemos acá y ya dictadura, en el caso de Argentina, también va a estar acompañado en un contexto bastante traumático. Ustedes, como hicimos en el relato de contexto, en el 73, del 73 al 76, son apenas 3 años que no llega a concluir ese gobierno, ese tercer gobierno peronista, que ya nuevamente una dictadura militar corta ese proceso, corta de la manera que ya sabemos en términos, digamos, de represión, pero también, además de este elemento represivo, también va a barrer, o va a intentar barrer, con esa modernización académica y cultural de las universidades. O sea, los militares no solamente van a perseguir gente y matar gente, sino van a cerrar carreras, van a cerrar universidades, van a ejercer un control ideológico sobre las universidades, porque van a identificar las universidades como si fuera, digamos, el centro de la subversión. Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque donde más claramente pueden profundizar en esta cuestión, qué características tuvo el proyecto militar en lo educativo, es en el texto de Tedesco, Bralaski y Carciofi. Después lo vamos a comentar, pero me interesa señalar que ahí se engancha ese texto, para caracterizar. Básicamente, después lo vamos a discutir, pero me parece muy provocadora la hipótesis de Tedesco respecto de la dictadura del 76 y la educación. Tedesco dice, en economía hubo consenso, en la represión también, ¿no? Porque Martínez de Oz de los 7 años estuvo casi 5. En cambio, en educación
prácticamente ninguna gestión duró más de un año. Algunos duran poquitos meses. Como él utiliza la categoría gramsciana como crisis de hegemonía. Digo, los militares no pudieron armar un consenso respecto de qué hacer con la educación. Y eso es lo que explica la rotación de los equipos ministeriales. Pero vamos a hacer, ahora volvemos a discutir este texto y vamos a ir un pasito más, que es el que, digamos, qué va a acontecer en el 83 en adelante. Vamos a compartir pantalla un poquito. A ver. Estoy buscando el programa. Programa aquí. Acá. Vamos a hacer un señalamiento de la bibliografía. Bueno. Creo que en la otra clase vimos, comentamos algo del texto recomendamos que no lo lean porque presupone una serie de distintos conceptos como el de Perla Aronson, pero ustedes lo que pueden encontrar en este texto, en la bibliografía ampliatoria, decíamos lo siguiente. Para los años 60, sobre las transformaciones en la universidad y en la política educativa, ahí tienen el texto de Silvia Sigal, Universidad, Estado y Sociedad, y el texto mío de Universidad Intelectual, el capítulo 1 que se llama Desarrollismo, Sociología Científica y Planeamiento de la Educación. En ese ustedes van a encontrar un relato más acabado de estos dilemas que señalaba en materia política y en materia educativa. Para la cuestión de la dictadura militar del 76, acá tienen 3 textos. Vamos a empezar por el más general, que es el de Hugo Quiroga. Acá ustedes tienen solamente la introducción, que se llama uno de los libros más interesantes sobre la dictadura del 76, porque ahí hay una caracterización de la dictadura militar. Adelanto el argumento que van a ver ahí. Es una dictadura en el cual, a diferencia de la dictadura de Onganía, que va a estar personificada o personalizada en la figura de Onganía, Hugo Quiroga dice, esto es una dictadura institucional, porque definen que el órgano de gobierno es la junta militar, que es la representación de las 3 fuerzas armadas. O sea, no son las personas, no son los generales ni los transitorios ocupantes de las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Armadas como institución. Y la mecánica, bueno, ¿por qué esto? Quiroga va a decir, bueno, porque era la forma de, en cierta manera, garantizar el compromiso no solamente de las personas, sino de las instituciones respecto de las políticas y sobre todo de la política represiva, ¿no? Bueno, el segundo texto que tienen para complementar es el texto de Paula Canelo sobre la política contra la economía. Acá hay un análisis muy interesante de esto que yo les señalaba de el programa económico de Martínez de Oz y los militares. En qué medida ese razonamiento de las políticas neoliberales está asociada a una lectura, sobre todo, de qué hacer con el peronismo, esto que señalaba hace un ratito. Y el tercer texto que tienen es
otro texto mío, que es el de Intelectuales, Exilio y Educación. Ahí básicamente en ese texto van a ver un proceso que se da en paralelo a la dictadura militar, que es el proceso que se va a dar en el exilio de revisión y reformulación del pensamiento socioeducativo, del pensamiento pedagógico. Básicamente lo que analizo en ese trabajo es cómo un conjunto de nuevas visiones, de nuevas conceptualizaciones, que son las que vamos a retomar en los años 80, se van a gestar en estos años de exilio. De exilio, y en particular ustedes tienen el texto de una experiencia, de un proyecto de la UNESCO, de la CEPAL y el PNUD, que va a ser uno de los grandes estudios de América Latina, que va a generar, en cierta manera, los primeros diagnósticos después de los años 60 a nivel de América Latina. Bueno, dicho, se me hizo medio larga la introducción esta, pero vayamos a los textos que ahora sí me interesa discutir con ustedes. En los textos que teníamos para ver eran los textos de Braslavsky, La discriminación educativa, que es un texto de los años 80, que va a plantear ahí un diagnóstico, una nueva visión del sistema educativo. El texto de los ciclos de reforma, acá nos vamos a meter más en los años 60, y el texto de Tedesco, Bralaski, Carciofri, más centrado en la dictadura militar. Pero bueno, ¿cuál texto les interesa ahora sí discutir, polemizar? Bueno, de los textos y de todo el speech que estuve comentándoles. ¿Ya se durmieron? No, profe, estaba pensando el suyo sobre la reforma de los 60. ¿Puede ser que lo trabajamos la clase pasada? Sí, 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 sí. Era como para retomarlo, ¿no? Sobre ese texto vamos a ir y volver, ¿eh? Porque Ok. lo que tiene el texto este, como es América Latina, plantea como un gran argumento para cada uno de los ciclos de reforma. Ok. Y Sí, quería hacer más que nada un... Ah, perdón, profe. sí, sí, no, 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 no. No, capaz, porque el texto de Tedesco, más que nada, como que toca un montón de puntas, es bastante complejo. Sin embargo, como que me quedó una idea general y capaz una reflexión que quería compartir, y bueno, ya que sí, la idea era polemizar y Sí, por hacer supuesto. un intercambio. Quizás esta cuestión de la idea de una disputa entre el discurso pedagógico o el discurso del diseño curricular y la capacidad de agenciamiento de los actores involucrados con la educación, ¿no? Esta lucha incansable que, bueno, claramente el autor la fija como parte de una crisis hegemónica o como una anomia, ¿no? Como parte de que no se dieron las condiciones para una cohesión, para una política cohesiva en cuanto a educación. Y nada, como este debate que surgió en la primer clase sobre, más que nada sobre peronismo, de, mira, te pongo un manual, ¿no? Por ejemplo, sobre ciertos contenidos, y ese cierto contenido va a inscribirse de forma totalmente directa en los pibes, por ejemplo, ¿no? Como que si no hubiera mediación entre ese currículo, ese discurso, ¿no? Y lo estrictamente aprendido. Y yo lo que veo, y
en este texto que igual nuevamente toca un montón de puntas, más que nada yo acá quiero hablar de esta disputa que hace con los reproductivistas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y bueno, reponer quizás esa resistencia que hubo por parte de los actores, más que nada pienso en los docentes, ¿no? En que ese discurso, parte del gobierno militar, no se hizo carne. O sea, fue justamente palabra escrita, pero también palabra ignorada. ¿Por qué? Porque hubo una capacidad de resistencia, de agenciamiento nuevamente bueno, de las bases, ¿no? Lo que yo creo que son las bases del sistema educativo. Sin docentes, sin una sociedad activa, no. Pero a ver, desarrollemos un poquitito más, a ver cuál es la hipótesis del reproductivismo y después vamos a ver este tema del agenciamiento. Pero digo para que, si todos más o menos lo tienen claro de qué aspecto, ¿por qué no lo desarrollas así? Dale. Sí, perdón, me fui un poco al carajo. No, muy bien. Un poco lo que plantean los reproductivistas es la tesis de que lo que ocurre en circunstancias de una de estabilidad ideológica, los sectores dominantes logran ejercer, logran interiorizar ciertos patrones o preferencias en los sujetos, ¿no? Ujú. Es decir, que si sos de ciertos segmentos sociales, cierto estrato social, se te interiorizan ciertas preferencias, cierto, ¿cómo se dice? Cierta trayectoria educativa también, ¿no? Cierto destino se prefigura. Esa es la tesis que defienden los reproductivistas y a grandes rasgos Tedesco lo que hace es contraponerla con el caso argentino, que justamente se dio lo contrario. No se dio tal reproducción, o al menos, no sé, perdón, lo dije bastante desordenado. Eh, no sé si... A ver, lo complejizamos un poquitín más. El supuesto de las teorías reproductivistas en materia ideológica, vamos a decir, y de legitimación, parte de la idea que esa transmisión, ese acto, digamos, de transmisión ideológica, pasa cuando hay cierta, él lo llama estabilidad, pero quiere decir de que hay cierta expectativa en los sectores que están en el sistema educativo que alienta en cierta manera ciertas posibilidades del sistema educativo. Estamos hablando de cómo legitiman la reproducción, ¿eh? Para poner un ejemplo, ¿no? Que si hay casos de ascenso social, con que haya un caso me permite en cierta manera mantener la expectativa que todos pueden ascender socialmente. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es más amplia la brecha entre la escuela y esos sectores? En términos culturales. En realidad, lo que dice en realidad, para que funcione la ideología, tiene que haber cierta expectativa, cierta característica de los sectores, porque si está muy distante, no tiene mucho efecto, que es un poco lo que hoy podríamos decir acontece hoy. Ahora es muy difícil decirle a un chico sector popular, tenés que estudiar porque esta es la forma del camino del ascenso social, porque no ves que qué sé yo. Bueno, el problema es que no ve que haya otros de su condición que hayan ascendido socialmente. Entonces, el efecto ideológico pierde sentido. ¿Sí?
Ahora, sea, como un mecanismo legitimador, digamos, ahora, de esas expectativas. claro, ahora, la polémica que dice Tedesco es otra cosa, que me parece más provocadora, que dice, tanto desde los reproductivistas, o las izquierdas, vamos a llamar así, como de los militares, coinciden en señalar a la educación como un factor ideológico. Los militares van a pensar que la educación es ese ámbito donde les meten en la cabeza ideologías extrañas y que qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de las izquierdas también van a coincidir en eso, pero con la idea de que les transmiten la ideología dominante. Me parece muy provocadora esa idea. Entonces, eso es lo que él, en cierta manera, es la excusa para poner en discusión esas teorías de la reproducción ideológica, si efectivamente funciona así. Y ahí entra lo que vos señalás, lo del agenciamiento. Si solamente funciona, vamos a llamarlo burdamente, de arriba para abajo, que es pura. Las cabezas están vacías y vos le llenas de algo. Sí, Carlos. Sí, no, quería opinar una cosita cortita, porque también tengo un poco de duda en eso. Ajá. En el texto este que usted habla sobre el Instituto DALEC o DAELEC, no me acuerdo cómo era la sigla. ¿El instituto cuál? Eh, Ese que se hizo, que dirigía Rama, Un proyecto es. El proyecto proyecto, de claro. ALF, Desarrollo y Ese Educación mismo. para América Latina. Sí. Claro. Bueno, en un momento se, esta persona Rama pone, justamente confronta con las pedagogías de la liberación como Freire y demás, por la cuestión esta de repente, él sentía que estaban queriendo desestructurar tanto el sistema educativo o la forma en la que venía siendo tradicionalmente, que dice, bueno, pero no nos van a dejar nada. Este espacio no es solamente que recibimos información y no la discutimos, sino que justamente desde este lugar es de donde se puede llegar a discutir justamente eso. Y que de alguna manera también pasan, yo lo pensaba en la facultad. La facultad sí te abre la cabeza por un montón de lados, pero a la misma vez, digamos, las currículas que tenemos son, digamos, corrientes de pensamiento, pero bueno, no por eso vamos a pensar que nos hacen cuadrados, sino justamente la idea es agarrar eso y poder desarrollarlo o criticarlo. Eh, entonces, un poco ahí entra en lo que estabas hablando, ¿no? La cuestión esta de, bueno, cómo reformular y cómo armonizar un poco la crítica radical con, no sé, darle alguna continuidad al sistema educativo como venía siendo, ¿no? Es que esa me parece que es una tensión muy interesante y muy actual. Dicho así a lo bruto. ¿Y si tiramos a la mierda esto que no funciona y hacemos algo nuevo? Y otros dicen, no, no, Claudio, no, 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 no. Tenemos que arreglar esto, es viejo, pero se puede mejorar. O sea, la posición entre eh, es más, lo que tenemos es más el problema o es la solución. Es muy interesante porque las corrientes de la educación popular, sobre todo en algunos países, en el cual la escuela, como en el caso de Brasil, no llega o no llegaba a todos los sectores sociales, en realidad la educación popular era una alternativa frente a esa escuela que no llegaba a esos sectores.
El problema es en los países como Argentina, donde la escuela primaria se desarrolló muy tempranamente. Entonces, el espacio para algo alternativo se fue reduciendo, ¿no? Entonces, el argumento de Rama es digamos, pongamos en el centro más el mejorar y cambiar la escuela pública, en esa apuesta, digamos, por un mejoramiento de esas instituciones. En general, básicamente, lo que él está mostrando ahí es una vieja discusión de las izquierdas, en el sentido Claro, de sí. que, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar todo o reformar lo existente. Profe, y también, digamos, justamente esto de la expansión educativa, que no me acuerdo con qué categoría lo define, pero habla de, de una expansión educativa que justamente tiene una hegemonía en la manera de educar y de ser como escuela. Entonces, digamos, al no todas las personas manejar los mismos, no sé si voy a decirlo bien, pero pensaba que también lo nombran a Bourdieu, los mismos, el mismo capital simbólico por pertenecer a una distinta cultura, no manejar, digamos, de repente la misma cosmovisión, por ponerlo así en algo más general, no podían llegar a adquirir los conocimientos que estaban pensados por ahí para una determinada clase media con una determinada costumbres o algo así. Entonces ahí está un montón del fracaso educativo y del no poder tampoco generar alternativas por ahí que se consoliden, ¿no? Exactamente, Carlos. Digo, si enganchamos esto que vos decís con el texto de Cecilia Braslavsky, que es un texto de los años 80, una de las razones que ella va a explicar por el cual la escuela secundaria reproduce y legitima esa desigualdad, esa discriminación educativa, es cómo la cultura escolar de la escuela media es una cultura escolar pensada para los sectores medios, no para los chicos de sectores populares. Les muestro creo que en una de las clases esperen que busco el PowerPoint. Presentación. A ver. Ahora les muestro ¿no? Un minutín. Acá. Creo que en uno de de las clases teóricas lo mostré, pero este cuadrito, ¿lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan? Sí, sí. Bueno, este cuadrito más bien sintetiza el argumento de Cecilia Braslavsky, que dice, bueno, el sistema educativo es un sistema educativo
que es segmentado. ¿Qué quiere decir segmentado? Que cada sector social coloniza un tipo de escuelas. Digamos que los sectores populares, las clases bajas, a comienzos de los 80 solamente accedían a la educación primaria. A medida que los sectores clase media baja, media alta, clase alta, digamos, van ampliando sus posibilidades. Pero lo que es interesante con la idea de segmentación es de que cada sector social ocupa un tipo de escuelas. Esto es, en los 80, solamente la educación privada, que era básicamente confesional, eran aquellas escuelas donde los padres mandaban a sus hijos por alguna razón de comunidad ideológica con la propuesta de la iglesia. Para aquellos padres que querían una educación religiosa para sus hijos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era minoritaria y por el cual la diferenciación social ya se operaba por el tipo de escuela. Estas flechitas que están acá, ¿qué es lo que marcan? Que los chicos de sectores populares que lograban terminar la escuela primaria, algunos ya repetían o desertaban, pero los que terminaban y que tenían aspiraciones buscaban escuelas medias. Bueno, en su barrio no había. Entonces tenían que ir a escuelas medias que estaban en otro sector social. Hasta los años 90, las ciudades concentraban en el centro, en los lugares de mayor urbanización, los sectores altos. Y cuanto más uno se alejaba del centro, habitaban los sectores populares. Bueno, en los 90 con los country, los ricos se fueron a los extremos y los pobres se fueron acercando al centro. En los 80, ir a una escuela media era una escuela media que estaba cada vez más en el centro. Según el sector social. ¿Qué le pasaba a esos chicos de sectores populares que habían terminado la escuela primaria, que habían sido abanderados? La maestra estaba contenta que seguía el secundario y empezaba el secundario. ¿Qué le pasaba a ese chico? Y fracasaba, ¿no? Fracasaba porque en realidad sus compañeros venían de escuelas de su sector social y por ende la cultura escolar y los criterios eran diferentes. Dicho de manera sencilla, el 10 de esta escuela no es el mismo 10 de esta escuela, de esta o de esta. Aunque en el boletín diga 10, no vale lo mismo, porque está mediada por la cultura escolar, que es la cultura de los sectores que asisten a esas instituciones. Entonces, acá es un ejemplo, Carlos, de lo que vos decías. La cultura escolar de cada una de las escuelas adopta el color, digamos, de cada uno de los sectores sociales que asiste. A propósito, Color de forma literal. ¿a qué escuelas ustedes asistieron? No en su más temprana infancia, en su más temprana adolescencia. Yo fui a un colegio técnico. ¿Cómo? Yo fui a un colegio técnico, terminé ahí como electromecánico y bueno, esa fue la experiencia. Un hijo de la clase obrera. Es la excepción que confirma la regla, que muestra que el ascenso social existe.
Sí, es que de hecho con mis hermanos todos después estudiamos en la UTN. Yo terminé ahí, pero la verdad el trabajo en la industria no me gusta casi nada, así que me vine para este lado. Muy bien, ¿y el resto? El resto que se esconde frente a esas pantallas grises. Lea el chat, profe. Un compa A, también. a ver Unos qué. compas ya están escribiendo. Estefanía Anile dice normal 1. Muy bien, normal 1. Normal 1 público, digamos. Mirta dice bachiller, pero no sabemos bachiller dónde. Privada, pública. Me imagino, profe, que lo vamos a ver más tarde en la materia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo fui a Elin, una Liceo escuela Víctor que, Mercante. Perdón. no, que le iba a preguntar esto, capaz lo vamos a ver más tarde en la materia, ¿no? Pero ponele, yo fui a una escuela que es privada, pero como el 80% subvencionada por el Estado, de esas que, digamos, nacieron en los 90. Eh, Me imagino que con, no sé, con alguna ley en particular, pero bueno, es como privada, pero re de barrio, digamos, si lo pensamos en segmentos sociales. Eh, ¿Cómo se dice? No sos de la clase Porque, dominante, Alejo. Ya me decepcionaste, me bueno, decepcionaste. Yo te pensaba así del parece núcleo más un duro, juicio. concentrado. Mira, soy primera generación de universidad. Y Rocío, que se anima O sea, a no decir su pasado. tiene. Yo fui una privada, era un bachiller en ciencias sociales, en humanidades. ¿Y qué sector social? ¿También clase dominante? No sabría decir. No, clase dominante no. Medio, un poco, tengo recuerdo de que la primaria fuera más heterogénea. Fui a la misma escuela siempre, pero la primaria era más heterogénea y en la secundaria fue más homogéneo, como que había más clase media alta, eso. Bueno, como volvamos acá al cuadro de Braslavsky. Como les decía, a comienzos de los 80, la escuela privada era equivalente a la escuela religiosa. Y la escuela religiosa tiene para los sectores altos, que no, si ustedes son de La Plata, bueno, los que van a, qué sé yo, Sagrado Corazón o Eucarístico, y los que van a las escuelas de la iglesia de los barrios. ¿Mm? Pero esa proporción era muy pequeño, o sea, digamos, la reproducción operaba más bien al interior del sector público. Lo que va a pasar en los 90 es que este segmento de las clases altas y este otro, las clases medias altas, lo que van a fugar, se van a ir del sistema público a ese conjunto de escuelas que van a atender distintos sectores, que no son las clases altas, son clases medias bajas, medias. Y el sector popular va a concentrar, el sector público, perdón, va a concentrar el sector popular. O sea, lo que vamos a tener desde los 90, después lo vamos a ver, es este proceso más fuerte, no solo de privatización, porque dicho así, en realidad lo que hay es una suerte de fragmentación educativa, que digamos, que se van a diferenciar distintos sectores. Un poco lo que vos decís, Alejo. Aquellos que pagan una cuota más barata, que tienen todo el subsidio estatal,
y escuelas más de élite. Bueno, muchos todavía no dijeron su pasado, o por ahí están dormidos ya. Kelly, Bueno, yo como que viene Alejo de la también. élite ilustrada de la universidad, del liceo. Yo como Alejo también fui a una escuela católica de barrio. Pero bueno, no me gustó mucho, que digamos. ¿Por qué? Porque, no sé, había mucha discriminación. Y creo que en los colegios católicos en general, no sé, en los colegios en general seguramente, pero había mucha discriminación de compañeros, de profesores también. Y bueno, eso. ¿Qué tipo de discriminación? No sé, los que pertenecían, no sé, a una clase más alta se juntaban todos juntos desde que eran chiquititos. Y después vos venías de otro colegio o eras más pobre y bueno, no te querían mucho. Como que estaban los grupos muy Segregados. fragmentados, claro. Y no sé, también, bueno, claramente si, no sé, sos homosexual, también te discriminan en el colegio. Ahora, qué notable esto que decís, Candela, porque en el modelo que analiza Braslavsky, lo que es interesante de lo que yo dice, son las escuelas las que expulsan a los alumnos en estos mecanismos informales. Y se supone que las tendencias que privatizan arman los guetos para cada grupo. Lo que vos estás diciendo es de que, digamos, cada vez esa guetificación es mucho más marcada. Perdón, no sé qué es getificación, Que se transforman en guetos. no sé qué es un gueto, perdón. Un gueto es en Sudáfrica, apartheid. El gueto es donde viven los negros excluidos en el régimen del apartheid. Ah, Es como si fuera una perdón. suerte de, ¿cómo diríamos? Un barrio cerrado, pero de pobres o de, no de ricos, digamos, de excluidos socialmente, digamos. Uno dice, Claro, bueno, en Brasil las favelas son guetos de pobres. Solamente hay pobres en la favela. ¿Mm? Entonces, cuando se habla de que la sociedad se está guetificando, es como que cada sector social arma su micromundo sin conexión con otro. mirá vos, nunca había pensado eso, de que podía explicarse más eh, mm, como desde otro punto. Como que a mí me salía más, bueno, tenerle rencor a mis compañeros o a mis profesores o al colegio en sí y no veía que, bueno, en realidad es algo más masificado esa estructura, no sé si se entiende. Sí, claro, sí, claro. Ahora, eh, digamos, lo que vos decís, Candela, em, en Brasil o en la zona andina, esta diferencia cultural o racial o de piel son sociedades ancestrales en esa diferenciación. Nosotros nos veíamos los argentinos como más modernos, democráticos y plurales,
y la imagen que vos me devolvés, vos decís, bueno, la verdad una sociedad que no le tiene nada que envidiar al racismo de los bolivianos, de las clases dominantes bolivianas. No le tiene nada que envidiar al racismo de las clases dominantes brasileras. ¿Se entiende lo que estoy? Me deja duro, me impacta lo que decís. O sea, vos decís que no hay nada como que hay discriminación en Argentina y diferenciación, fragmentación, y por Que, esa no- razón no tiene nada que envidiarle a que- otros países. que la autoimagen que muchas veces tenemos de nosotros mismos, de esta sociedad, ¿m? Es errada respecto de estos elementos de segregación. Eh, Sí, el imaginario social argentino se ha desentendido del racismo de una manera brutal, digamos, históricamente. O sea, el argentino no se piensa a sí mismo racista, a diferencia de, ¿no? Como, no, nada que ver a Estados Unidos, acá no somos racistas. Lo entendí por ese lado. no, no, y que efectivamente, bueno, como lo que me llama la atención es interesante porque son escuelas privadas, digo en general, que tratan de definir su clientela. Entonces, como que, digamos, cada vez menos tolerable cierta desviación, digamos, de la pauta del patrón social y cultural, ¿eh? Y la Eso, experiencia en la... Sí, Candela, decí, te corté. perdón, quería decir que eso tiene mucho sentido porque viste que hacen prioridad a los hijos de maestros, hijos de alumnos, eh, y si sos alguien de fuera, tal vez es más difícil entrar Ujú. a, a la escuela esa, ¿se entiende? Sí, sí, O sí. sea, como que cada vez más, claramente más hijos de alumnos, entonces más gente igual puede entrar, o sea, Sí, entre sí. comillas igual, puede entrar a esa escuela. Sí, Creo que esa es la reproducción. Esa es la reproducción. Y última pregunta, porque ya estamos sobre la hora, pero me interesa por ustedes. ¿Y esa experiencia cómo la viven en la facultad? Ustedes tuvieron la experiencia de cursar presencialmente, ¿no? Bueno, esa experiencia en términos de diversidad u homogeneidad social, ¿cómo la transitaron? ¿O cómo la están transitando, va? Para mí, mi experiencia Eh, fue... Ay, perdón, ¿quién iba a hablar? Dale. No, que mi experiencia fue muy parecida a lo que contaba Candela, como que yo veía esto mismo en mi escuela y entrar a la universidad para mí fue un abismo en relación al tipo de gente que circulaba eh, en un sentido positivo. O sea, yo me sentí mucho más cómoda en el aula de la universidad que en el aula de mi escuela. Pero sí, o sea, todo lo que contaba Candela recién, encontré un montón de similitudes. Mira. O sea, para vos, Rocío, la experiencia universitaria es, digamos, para decirlo así, más neutro, más plural que tu experiencia en el secundario. Y en comparación, sí. O sea, entiendo que Sí, sí, sí. sigue siendo en algunos casos homogeneizante o no hay entrada de determinadas personas, pero en la comparación yo veo eso. Mm.
¿Quién es Mercedes? Me dice, no llegué a cursar presencial. Mercedes. Qué aburrida debe ser la universidad para vos, ¿eh? La verdad que debe ser un castigo, mirá. Bueno, chicos, dejamos por acá. Me llevo como tarea para el hogar yo este tema de subir, de poner en disponible la bibliografía en el campus y vamos viendo este tema de hacer un mini encuadre al principio. Prometo la clase que viene a hacer un encuadre más chiquitito para enganchar los textos de la bibliografía ampliatoria. ¿Mm? Y armar, digamos, un relato así, completamos lo de los teóricos. ¿Mm? Y por supuesto, cualquier cosa que vean que no cierra, chiflan y vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. ¿Vale? Buenísimo, chicos. Nada, como profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Abrazote para todos. Gracias. Chao, chao. Ahí está.